La salvación, la tercera parte de este video que estamos grabando acerca de la salvación. Y vamos a comenzar con una pequeña oración a nuestro Dios Todopoderoso en esta oportunidad. Queremos agradecer también a la sabiduría y a la inteligencia que nos da nuestro amado Dios celestial. Señor, te damos gracias, bendito Dios mío, Señor. En esta oportunidad, danos, Señor, la fe y la convicción, Dios mío, Señor, para poder hablar de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la tercera parte de la salvación. La tercera parte de la salvación. Y vamos a ir en el punto 19. En el punto 19 nos dice: no confiamos en nuestras buenas obras, ni en vuestra propia justicia para ser salvos. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Isaías, ahora sí vamos, en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, nos dice la palabra de Dios de esta manera: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Si usted piensa que por lo que hace o por lo que como se comporta, ¿usted va a ser salvo? No, porque la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Hay personas que dicen: yo he sido justo con mi prójimo, yo he ayudado a la gente, he apoyado a la gente, yo soy justo y me merezco el cielo. Pero ¿qué dice Isaías 64:6? Dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. En el libro de Efesios también encontramos, encontramos capítulo 2, verso 9, nos dice de esta manera: no por obras para que nadie se gloríe. No es por obra que nosotros somos salvos, sino es por la fe en Jesucristo nosotros somos salvos. Por eso también se nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 36, se nos dice de esta manera: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Entonces la salvación no puede ser por nuestras buenas obras, ni por vuestras propias justicias. No somos salvos. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Y eso es un don de Dios que nos da a cada uno de nosotros. El número 20, somos salvos solo por la misericordia de Dios. Así como me escuchas, nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. En el libro de Tito, capítulo 3, versos 5 al 7, ¿qué nos va a decir la palabra de Dios? Nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El verso 6 dice: el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos salvos únicamente por la misericordia de Dios. Muchos a veces decimos: yo voy a ser salvo porque no hice mal a ningunos. Yo voy a ser salvo porque nunca tomé. Yo voy a ser salvo porque nunca robé. Porque ya vimos que nuestra justificación es como trapo de inmundicia. Simplemente somos salvos por la misericordia de Dios. Y lo que nos dice Tito capítulo 3, verso 5,
al 7 nos dice que somos salvos por la misericordia de Dios. En el 21 nos dice, sabemos que la muerte de Cristo nos justifica ante Dios. Así es. Solamente la muerte de Jesucristo nos reconcilió con el Padre Celestial. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo con su muerte nos justificó delante del Padre eterno, nos reconcilió. Y ahí nosotros también podemos entender en el libro de Isaías 59, verso 2, que nos dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre, por la cual no nos escucha. Pero Cristo con su muerte nos reconcilió. Y en Romanos capítulo, en el libro de Romanos, hermanos, estamos viendo en el libro de Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Qué nos va a decir ahí la palabra de Dios en el libro de Romanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados delante del Padre Celestial por la muerte de Jesucristo. Porque la paga del pecado era muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Saber estos principios de la salvación nos hacen libres. Como dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. ¿Qué nos dice? Conocerá la verdad y la verdad os hará libre. La verdad siempre nos va a llevar a libertarnos. La verdad siempre nos va a sacar a ser libres. Conocer estas verdades es muy importante. Sabemos que su sangre nos redimió del pecado. Así es. Ninguna cantidad de lejía pudo limpiarnos. Ni el océano entero pudo limpiarnos de nuestro pecado. Pero una sola gota de la sangre de Cristo nos redimió de nuestros pecados. Por eso vamos a ver nosotros en el libro de Mateo, capítulo 26, libro de Mateo, capítulo 26, y en el versículo, hermanos, 28, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 28, se nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo se sacrificó como el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario para limpiarnos del pecado. Porque Cristo fue nuestro Cordero, que Él murió por ti y por mí, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero. Por eso sabemos que su sangre nos redimió del pecado. Esa sangre nos compró de la esclavitud del pecado y hoy somos libres. Sabemos que somos limpiados de nuestros pecados. Sabemos, hermanos, que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. En Apocalipsis, capítulo 1, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 5, se nos va a decir de esta manera. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, hermanos, que Cristo nos lavó con su sangre y nos dejó limpios delante de Dios. Por eso sabemos que somos limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y en el libro
hermanos, de Colosenses capítulo 1, verso 14, también vamos a encontrar Colosenses capítulo 1, verso 14. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Nos va a decir también en esa escritura: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la sangre de Cristo hay remisión de pecados. En la sangre de Cristo, Él nos lava de todos nuestros pecados. Por eso Colosenses capítulo 1, verso 4 dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Cuán maravilloso es saber, hermanos, la salvación. Puntos importantes que estamos viendo acerca de la salvación que nos hace libre. Hemos visto que no es por nuestra justicia. Estamos viendo que es por la misericordia de Dios. Y también estamos viendo que en un tiempo nosotros estábamos alejados de Dios. Pero Cristo nos dio la verdad y conocemos la verdad y por la cual hoy somos salvos. Cristo nos dijo que es un nuevo pacto, su sangre. Y esa sangre nos limpia de toda condenación y nos lava de nuestros pecados. Sabemos que nuestros pecados han sido quitados de nuestra vida y olvidados. Cuando Cristo te perdona, cuando Cristo borra esos pecados, Él ya no se recuerda más de tus pecados. Puede ser el pecado del alcoholismo, de la drogadicción, el pecado del adulterio, de la fornicación, todos esos pecados. Cuando tú le aceptas, cuando la salvación llega a tu vida, Él se olvida de esos pecados, de esas condenaciones que tú tienes, y vienes a ser justificado delante de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso en el libro de Juan, capítulo 1, y en el verso 29, hermanos, nos dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, note lo que dice, que quita el pecado del mundo. Este Cordero no viene a tapar el pecado. Este Cordero no vino solamente a cubrir nuestro pecado. Él vino a quitar ese pecado de usted, joven, de usted, señorita, de usted, padre de familia. Cristo vino a quitar el pecado de tu vida. Porque antiguamente en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero sin mancha, sin defecto, para hacer la expiación de vuestros pecados. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nosotros estamos enseñando la salvación. La salvación es muy importante en nuestras vidas. Queremos nosotros entender y comprender. Sabemos que nuestros pecados han sido quitados de vuestra vida y olvidados. Ahora, vamos a seguir hablando un poco más de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 17. En el libro de Hebreos, capítulo 10, y en el versículo 17, hermanos, vamos a notar algo muy importante. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no es un Dios que Él te va a acusarte de lo que tú has hecho en algún tiempo. Cuando Él te perdona, Él se olvida. Por eso dice en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Queremos, hermanos, entender una cosa. Cristo ya no se recuerda de tus pecados. Cristo se olvidó de tus pecados
cuando en el momento usted le acepta a Jesús como su Salvador. Número 25. Nuestros pecados fueron pagados con la muerte de Jesucristo. Así como lo escuchas. El pecado del odio, del rencor, de la idolatría, de la hechicería. Esos pecados fueron pagados con la muerte de Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender que la salvación es un regalo de Dios, como dice Efesios capítulo 2, verso 8. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, que Él nos da la salvación no por obras nuestras, no por vuestros comportamientos, no por nuestras actitudes buenas. Él nos salva porque es un regalo de Dios dado a cada ser humano. Si hoy usted le acepta a Jesús como su Salvador, usted será salvo. Porque la Biblia dice, hay un cielo y hay un infierno. Hay camino ancho y camino angosto. Si usted no se arrepiente, usted se va en el camino ancho. Pero Cristo le ofrece la salvación, que es gratuito, que solamente reconociéndole a Jesús como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Por eso dice, nuestros pecados fueron pagados con la muerte de Cristo. Con su muerte fueron pagados, hermanos. Por eso en primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, vamos a encontrar una palabra muy maravillosa. Y nos dice de esta manera, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Escuchen, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Nuestros pecados fueron pagados con la muerte de Cristo. Cristo llevó el pecado, hermanos, sobre su cuerpo. El pecado del aborto, el pecado del odio, el pecado del chisme, el pecado de la idolatría, el pecado, hermano, del egoísmo y todos los pecados que usted conoce, Cristo lo llevó en su cuerpo al madero. Por eso nosotros, hermanos, somos libres por la muerte de Cristo. Y también en el libro de Isaías 53, y en el versículo, hermanos, 5, en el versículo 5, ahí usted anote, en el versículo 5 nos dice, mas el herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que a él lo azotaron por vuestras rebeliones. Hay rebeliones de los padres, hay rebeliones de los hijos, hay padres que son alcohólicos, hay padres irresponsables con su familia, con los hijos, hay padres que no proveen para sus casas. Y esa es una rebeldía paternal. Pero también hay rebeldía de los hijos que no hacen caso a sus padres. Hay rebeldía de los hijos que desobedeciendo a su padre se van al alcoholismo, a la drogadicción. Pero dice que nuestra rebeldía fue sobre él, mas el herido fue por vuestras rebeliones. Lo único que Dios quiere de cada ser humano, que procedan al arrepentimiento. Por eso nosotros, hermanos, sabemos que nuestros pecados fueron pagados con la muerte de Cristo. Cuán maravilloso entender y saber eso. El número 26, como nuestros pecados ya fueron pagados, sabemos que ya no nos pueden condenarnos. Sabemos que ya nuestros pecados fueron pagados. Y como fueron pagados, ya no nos pueden condenar. Es como cuando tu deuda ya es pagada, ya no te pueden cobrar porque ya tu deuda fue pagada.
Y esto es muy maravilloso, hermano, porque en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo murió y pagó tu culpa, pagó tu deuda que tenías con Dios. Él lo canceló. Y el acusador, que es el diablo, ya no te puede cobrarte una deuda que ya no existe, porque ya fue cancelado. Es maravilloso entender en este versículo que dice, pues los que están en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque ya no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo. Hemos llegado a la parte final ya, el número 27. Sabemos que cuando aceptamos a Cristo, recibimos su vida. Así es como escucha. En el libro de Primera de Juan, hermanos, ese libro tan maravilloso, capítulo 5, verso 12. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y esto va acompañado con este versículo también. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 36. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna, pero el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y vamos a resaltar con otro color de marcador, y vamos a decir algo muy importante. En el libro, y acá lo voy a anotar, Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Ahí que nos dice la palabra de Dios. Ahí nos dice, hermanos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo, hermanos, cuando usted le acepta a Cristo, recibimos su vida. Él entra. Por eso Apocalipsis 3:20 también dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. Él está esperando que tú le abres para que la vida de Cristo entre en ti y pueda cambiar tu vida. ¿Y dónde dice eso, pastor? En Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Que Él está a la puerta de tu corazón. Y otro texto muy maravilloso también que lo voy a leer es en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 24. ¿Qué nos dice en ese versículo? Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos viendo la salvación. La salvación es para toda persona. Seas gringo, seas moreno, trigueño, para todos hay salvación. Seas niño, seas joven, seas adulto, para todos hay salvación. Y vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido enseñando. En el punto 19, no confiamos en vuestras buenas obras, ni en vuestra propia justicia para ser salvo. Así es. Usted no es salvo porque haces buenas obras. Usted no es salvo porque eres justo. ¿Sabes por qué? Isaías nos decía que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y tampoco es por obra para que nadie se gloríe. También estamos viendo, somos salvos solo por la misericordia de Dios. No eres salvo por lo que haces. No vas a ser salvo por las obras que haces, sino únicamente somos salvos por la misericordia de Dios. Tito capítulo 3, verso 5 nos dice que somos salvos por la misericordia de Dios. Sabemos que la muerte de Cristo nos justifica ante Dios. Así es, solamente Jesucristo nos justifica ante Dios.
¿Por qué? Porque en Isaías, capítulo 52, verso 2 dice: y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Pero en Romanos, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 5, en el libro de Romanos, capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque conocemos la verdad y somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que su sangre nos ha redimido del pecado. Jesús dice: esta sangre que yo derramo en la cruz es el nuevo pacto, en la cual tiene remisión de pecado, perdón de sus pecados. Sabemos que somos limpiados de vuestros pecados. Sabemos que somos limpiados de nuestros pecados, porque Apocalipsis nos dice, hermanos, que Él nos ha lavado con la sangre de Cristo. Sabemos que nuestros pecados han sido quitados de vuestra vida y olvidados. Y dice la palabra de Dios en Juan, hermanos, que Él ya no se recuerda, que Él se olvidó de tus pecados. ¿Por qué se olvidó? Porque confesaste. Juan capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos. Nuestros pecados fueron pagados con la muerte de Cristo. Primera de Pedro 2:24 dice: quien Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo al madero. Isaías 53:5 también dice que nuestras rebeliones fue sobre Él y fuimos nosotros limpiados por su muerte de Cristo. Como nuestros pecados ya fueron pagados, sabemos que ya no nos pueden condenarnos. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y por último, sabemos que cuando aceptamos a Cristo, recibimos su vida. ¡Cuán maravilloso! Mira lo que dice en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 5, verso 12, dice así: el que tiene al Hijo tiene vida. El que tiene al Hijo tiene vida. Y también dice en Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Y cuando nosotros tenemos al Hijo dentro de nosotros viviendo, primera de Juan 4:4, ¿qué dice? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hemos terminado esta tercera enseñanza de la salvación y te invito a que te puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Marcelino Canales para poder seguir enseñando más enseñanzas. Y también nos puedas seguirnos en nuestro Facebook Marcelino Canales. Que Dios me lo bendiga, muchas bendiciones, que esta enseñanza haya llegado a tu corazón y haya aclarado algunos puntos que tenías en duda. Muchas gracias.